Muchas gracias a todos, especialmente a Jesús por su oración, a ustedes por su presencia. Estamos en el estudio del libro de Génesis. Deberíamos empezar el versículo 24, pero vamos a irnos para atrás, al capítulo 24, pero vamos a regresar un poquito al 23, porque ahí nos quedamos en la semana pasada. En esta ocasión está Abraham yendo de un lado a otro hacia la tierra prometida y ha tenido que ir a Egipto, ir a Gerar, ir a buscar comida para sus animales, en fin. Pero en el medio de todo esto, cuando el relato en el final del capítulo 22, después de la tremenda prueba que Dios le hizo a Abraham sobre el monte Moría de ofrecer a su hijo un sacrificio para probar su fe, habla de la familia, la descendencia de Abraham, de sus parientes allá en Ur, porque en el capítulo 24 Abraham va a buscar esposa para su hijo Isaac, y que es una lección muy bonita y muy importante, pero en medio de todo esto hay una interrupción, y es que hablamos un poquito ayer o el sábado pasado de que la gente planea muchos eventos, pero nunca planea cuándo se va a morir. Cuando decide morirse, nos interrumpen muchas cosas y tenemos que cambiar de canal. Y aquí parece que Dios mismo, ¿verdad?, está inspirando al escritor, que dicen que es Moisés, a que interrumpa el relato de lo que va a hablar con la muerte de Sara. Y entra la muerte de Sara y vamos a leerlo, por favor. Entonces, si alguien me hace el favor de leer el capítulo 23 completo, son nomás unos cuantos versículos, 20, y luego lo vamos discutiendo en 20. forma de foro, de comentarios de todos. Quiero que se fijen, antes de leer, en los personajes que están descritos aquí, que es Abraham, Sara, claro, la difunta, el pueblo de Et, H-E-T, donde él va, el jefe del pueblo de Et, el dueño del terreno, que se llama Efrón, y cómo va la conversación, y vamos a encontrar por qué, tratar de encontrar por qué está escrito esto ahí. Entonces vamos a pedirle a una de las hermanitas que nos haga el favor de leernos el capítulo 23 de Génesis completo. Ya lo puedo leer. Ándele. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes y yo soy un extranjero, no obstante, quiero pedirles que me vendan a un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpelá, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón, el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham, es en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad: no, señor mío, escúchenme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su pueblo. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar. Y en presencia de los que allí estaban, le dijo a Efrón: escúcheme, por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted, y así yo podré entregar allí a mi esposa. Efrón le contestó a Abraham: señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros?
vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él fue decir de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Amén. Ok, Amén. ok, fíjense bien en lo que estamos leyendo. Sí, simplemente un relato bien sencillo. Murió Sara a los 227 años, bastante viejita, obviamente. Y hasta ese momento se ha hablado de muchas muertes en la Biblia ya, ¿verdad? Fulano de tal vivió 950 años y murió, y Fernando murió, y así toda su descendencia, y todos murieron. Pero hasta este momento no se menciona sepultura. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona sepultar a una persona, ¿verdad? Y la primera pregunta que yo voy a hacer es ¿por qué Abraham va a sepultar a su difunta? Y quiero que tratemos de entender por qué lo está haciendo. Segundo, la gente le ofrece regalarle el terreno y él insiste en pagarlo, ¿verdad? Y insiste tanto en pagarlo que le aceptan el pago y entonces él queda haciéndolo de esa manera, así, en forma muy sencilla. Esa es la historia. Ahora, el pago son más o menos casi 5 kilos de plata, que son 5 kilos de plata hoy en día, pues eran como unos $30,000 por ahí. 800, ¿Qué pasó, papá? no, $840, hermano Roberto, $840. 5 kilos. Según la equivalencia está a 220, si es, ¿sí? ¿A Porque cuánto está la el plata al ciclo de kilo? plata está a 220, 220. Y No, está si es de mucho más. oro, está a 178. Sí, pero no, ¿No? esa es Bueno, es lo que... esa es la onza, hermano. La ¿Sí? onza. Esa es una onza. Ah, ok. La onza es Ok. una 16ª parte de una libra, una 40ª parte de un Ajá. kilo, más o menos, ¿verdad? Son Ok. 28 gramos nada más. Ajá, perfecto, ya. O sea, vale dinero, vale Dale. bastante dinero. ¿Ok? Entonces, realmente no importa cuánto vale, lo que importa es lo que pasa y lo que está pasando y vamos a tratar de entenderlo. Y para eso todos ustedes me van a ayudar en la explicación del evento y por qué está escrito ahí. ¿Por qué es tan importante que de repente exista el concepto de la sepultura de los muertos, ¿verdad? ¿Por qué Dios inserta este evento aquí? ¿Por qué Dios quiere que nosotros sepamos de esto? Oye, ¿por qué está la información ahí? Esa es la pregunta que yo hago. Así que vayan preparando sus cabecitas, sus cerebros, para que me expliquen y sus bocas para que abren la boca y me pidan. ¿Quién quiere ser el primero en abrir el foro? Hermano, Iván y Henry, en ese orden. Primero Iván, después Henry. Y Joel. Por lo menos del Cuando no 1 van a al hablar, 9. cuando no van a hablar, háganme el favor de cerrar, apagar sus micrófonos para que no haya eco. Mucha bulla. En mi casa mi señora tiene el dinero apartado. El que quiera Para, hablar, conecte, pero mientras no está hablando, por favor, desconecte su micrófono. hermano, pues ahí lo que puedo ver, por lo menos de los versículos del 1 al 9, se puede ver que Abraham, en primer lugar, ahí donde llega, él se considera un extranjero, un peregrino, a pesar de que Dios le ha prometido, ¿verdad?, esa tierra. Esos hijos de Gel,
le hicieron una oferta, o sea, prácticamente ahí le están ofreciendo el mejor lugar. Y algo bonito de Abraham, que también él se ha ganado el respeto de esa comunidad, porque en cierto momento lo tratan como príncipe. Entonces, el problema que se trata ahí, hermano, es que ahí como que también hay algunas cuestiones no es lo mismo los sepulcros extranjeros como los del primer lugar. Entonces, pero lo que quiero hacer hincapié es que incluso se puede ver la fe de Abraham, porque ¿por qué? ¿Por qué la enterró ahí? Al mismo tiempo es parte de la fe, porque es una tierra que está prometida y que sabe que él puede llegar ahí. Incluso la familia de él lo entierra junto con Sara. Me parece que se puede deducir que Abraham tiene fe y por eso él no tarda en comprarla. Incluso se puede ver que ellos mismos le dicen que se la regalan, pues cuando se dan cuenta que es un príncipe, se la vamos a regalar, y él no acepta. Y esto también puede saber, porque hay que recordar que en el capítulo 21, a Mibelet le había dicho, Dios está contigo en todo lo que haces. Es una cosa pero bonita que uno tiene que ver, y para nosotros también está la promesa, Dios está con nosotros en cualquier cosa que nosotros hagamos. Entonces, de repente no sé hasta qué punto uno puede haber, pero cuando uno lo van a enterrar siempre le dicen, como las pláticas, para que se va, por ejemplo, yo le puedo decir a mi familia, yo no nací aquí en esta ciudad de San Pedro, yo quiero que me lleves a enterrar donde yo nací. Hay varias cuestiones que se dan en la cuestión de los entierros. Hay muchas cosas, y siempre la gente le quiere cumplir las últimas palabras a la persona. Pero lo que aquí yo siempre puedo ver, hermano, es que él sabía que había una tierra, tenía solamente el propósito terrenal, pero no tenía todavía el propósito celestial. Entonces, porque el propósito terrenal nosotros ya lo podemos ver mejor. Yo siempre, la vez pasada yo explicaba a los hermanos que nosotros tenemos una mejor apertura, porque ya podemos ver casi todo lo que está proyectado para la eternidad. Abraham solo llegaba hasta ese lugar ahí. Mas nosotros sabemos que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, cosas bonitas, así que si nosotros las despreciamos es porque realmente no tenemos la suficiente fe para lograrlo. Más Abraham era algo tan maravilloso, ¿verdad? Y también se puede notar también, hermano, la cuestión de la sepultura. Dijo Jesucristo que no tuviéramos duda. No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Eso ya nosotros lo tenemos claro, que vamos a un lugar bonito. Abraham solo tenía el enfoque de la promesa que él tenía. Y en cierto momento me parece que por lo que podemos ver, que hemos leído en cierta parte, que Abraham incluso fue enterrado en el mismo lugar, se puede ver que él ya tenía esa visión de ser sepultado en ese lugar. Lo quería como documentado y comprado. Eso también puede dar que así como Jesucristo también tuvo el sepulcro, Cristo Jesús fue sepultado, y el pago que él hizo, que fue su sangre preciosa. Que el Señor le bendiga, hermano. ¿Quiere que hable yo, hermano? ¿O va a ser Samuel? Bueno, le toca a Henry y después a Samuel. Oh, ok. Y después a Gerson. Lo que me enseña esto a mí personalmente es que tenemos que preparar nosotros para algo que va a venir. Los americanos dicen que hay dos cosas que uno puede
con tal que es la muerte y el tax, el impuesto. Siempre están ahí. Entonces, si yo sé que voy a morir, fuera ridículo que se lo dejara a mi esposa o se lo dejara a Roberto o a alguien en la iglesia que se encargue de eso. Yo debo hacer los planes. Ahora yo creo que una cosa que debemos de hacer como cristianos es a no tener esa clase de deuda por arriba de la gente. Creo que en Efesios dice que no deje ninguna deuda sin pagar, solamente la deuda de amarlos unos a otros. Entonces, la deuda de enterrar hoy es caro. Si no busca un buen negocio, te comen por la pata, como dicen los cubanos. 5,000, 10,000 dólares fácil. ¿No? Estas personas en las casas de los funerales saben cómo ser que te sienta mal. Pero mira que tú no la quieres a ella, como dice, porque si tú la querías a ella, la comprara esta caja bien cara para que esté cómoda. ¿Qué cómoda va a estar? A mí que me ponga en una caja de madera, punto. Puede estar bien cómodo, no te preocupes. Si yo prefiero ir para el cielo que quedarme en una caja por toda la eternidad. Entonces creo que lo enseña a nosotros que tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que tomar el cargo de... A mí me llaman por teléfono todo el tiempo. Estamos tratando de dar los últimos deseos para que lo pague a tiempo y no tenga que pagarlo luego. No, ya mi señora se encargó de eso. Tengo dinero en el banco para gastar en el funeral. No puede pedírmelo, no puedo emprestarlo, no puedo usarlo, no puedo comprar un carro con eso, nada. Simplemente es para enterrar a mi pobre señora. Y el resto es para que me entierre a mí. Y si yo me muero primero, que me entierre a mí. Y así se puede buscar un novio más joven. Como la gata del hermano que está tirándose arriba. Ahora, hermano. Ok, eso es todo lo que tenía que decir. Gracias, Henry. Tenemos que tener responsabilidad y en una clase de carácter que dice, yo lo voy a pagar por mi propio sudor. Ok, gracias, Henry. Samuel, después Amén, Gerson. hermano. Buenas noches para quienes no he logrado saludar. Dios les bendiga. Hermano, sí, veo, hay un paréntesis en el capítulo 23 con respecto a la muerte de Sara. Y lo que más recalco aquí es el duelo que nos presenta en el versículo 2. Dice que fue a hacer duelo por Sara y la lloraba. Es indudable esa ausencia de ese ser querido. El llanto es más por la ausencia cuando conocemos y cuando sabemos de la palabra. Esa es quizás más nuestra preocupación, pero cuando realmente sabemos que ese ser querido es salvo, pues la alegría es que va a estar en el cielo. Y bueno, sabemos para dónde van nuestros seres queridos que han logrado ser salvos. Hay un dicho que dice, pues, el muerto al hoyo y el vivo al baile. El asunto es que Abraham, él quiere honrar a este ser querido. Él le quiere dar es una honra para el resto de la vida de él y a la generación que viene. Sí, él decide adquirir un terreno. Él quiere comprar un terreno. Le están diciendo que cójalo. No, yo quiero comprarlo porque es para mi ser amado. Es para el ser que estuvo conmigo durante toda la vida. Entonces, lo que más veo aquí, hermano, es la honra que Abraham le está dando a su esposa. Es mi comentario, hermano. Buenísimo, hermano. Muchas gracias, Samuelito. Gerson.
Veo que estás diciendo que sí. Sí, me quitó las palabras mi hermano. Es esa la posición que Abraham está mostrando a una heredad que está adquiriendo por medio de un precio para honrar a su esposa, como Dios también la honró delante de su esposo por la matriz que no podía dar hijos. En vista de la honra y en vista de la posición de Abraham como jefe de pueblo, como autoridad, también mostró una sumisión o una humildad cuando se inclina delante de esta familia. O sea, eso es para esas personas haber visto un hombre, digamos, de la calidad como Abraham, eso tuvo que haberlos movido. Y Abraham cuidando un resultado a futuras consecuencias, porque cuando no se tiene título de propiedad, resultan personas heredando a futuro. Y ese era un problema grave para futuro. El muerto ya no habla y no reclama, entonces Abraham estaba cuidando mucho. Pero realmente lo que me llama mucho, digamos, la atención fue lo que dijo el hermano. Abraham quería honrar a su esposa después de su fallecimiento. Gracias, Gerson. Muy bueno. ¿Alguien más quiere comentar antes que yo meta mi cuchara? La Jesús. humildad de Abraham, como podemos ver más adelante, pero con respecto a lo que estamos viendo, cuando le dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela hasta la tierra que yo te daré, no había alguna escritura, no vemos algún trámite, alguna escritura, alguna propiedad como dueño Abraham, pero lo que dice Samuel y los otros hermanos, o sea, concuerdo mucho de también de preocuparse ahora que estamos en vida. A veces somos carga para los que están en vida y después de muerte dejar otra carga. Con esto de los sepelios, los entierros, es un problema. Sin embargo, podemos ver más adelante que la familia va siendo sepultada. Por ejemplo, Abraham mismo en el 25:9, y a Isaac le sepulta. En el capítulo 49:2 vemos que Isaac, Rebeca, Lea son sepultados en esa misma heredad que compró Abraham, que quiso tenerle como propiedad propia para su familia. Y en el capítulo 50:13 vemos también ya a Jacob, que también es sepultado ahí en ese lugar. Qué bonito, qué bueno. El muerto está muerto, como dijo, el muerto ya no habla, pero sabemos que es la familia de Dios y han ido a la presencia de Dios. Eso es mi comentario, mis hermanitos. Gracias, Jesús. Muy buenos comentarios, tremendos. Realmente unas aportaciones maravillosas. ¿Alguien más? Si no, vamos al texto de una vez. El texto, como empezó, uno de los hermanos dijo, empieza por hacer duelo. Empieza por llorar por ella, ¿verdad? El versículo 2, o sea, cuando muere Sara, Abraham hace duelo y Abraham llora. Y eso ya nos indica que sí había existido ciertamente una intimidad, un amor, ¿verdad? Un verdadero amor, un verdadero cariño hacia uno, hacia el otro, porque se extrañan y eso de otra manera no llora uno. ¿Por qué va a llorar? ¿Verdad? Si no se llevaban bien, estaría uno feliz finalmente, ¿verdad? Pero no fue así. Segundo, es la razón por la que le sepulta. Él dice ahí, en el versículo 4, para que pueda sepultar a mi difunta y separarla de delante de mí. O sea, la muerte significa una separación, una verdadera separación entre una cosa y otra. Eso es lo que significa la palabra muerte, quiere decir separación, ¿verdad?
Y hay muchas separaciones en la Biblia, pero una de las separaciones, por ejemplo, para nosotros, cuando morimos al pecado, es separarnos del pecado. Por eso somos sepultados en el bautismo. El bautismo no tendría significado si no existiera la costumbre de sepultar. No es que sepultar es un mandamiento de ninguna manera. Puede uno hacer lo que uno quiera con ese cuerpo, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que pasó. Vamos a ver inclusive en Ezequiel, en el capítulo 38, el valle de los huesos, ¿verdad? O sea, en los huesos esos no estaban sepultados y sin embargo volvieron a la vida. Pero sí podemos deducir también por el capítulo anterior de que Abraham tenía fe y creía en la resurrección de los muertos, porque eso lo leímos en Hebreos 11:17 la semana pasada, si se acuerdan, ¿verdad? Que él estaba dispuesto a matar a su hijo porque pensaba que Jesús era capaz de devolvérselo y que dice en realidad, en figura, ¿verdad? Simbólicamente se lo devolvió. Entonces eso es otra de las cosas que debemos estar pensando ahí, entre nosotros, lo que estamos pasando, ¿verdad? La otra cosa que me encantó, uno de los comentarios que hicieron es que en el texto, Abraham, el versículo 12, se inclinó delante del pueblo de aquella tierra. Y esa humildad me recuerda lo que dice la palabra otra vez, Mateo 10, 35 al 45, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿será vuestro qué? Yo. Vuestro siervo, ¿verdad? El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos será siervo de todos. Cuando le llaman a él príncipe, aquí está la sombra de Cristo, definitivamente, ¿no? Postrándose él vino. Yo vine a servir, no a ser servido. ¿Verdad? Juan capítulo 12. ¿Verdad? A eso vino Jesús, a servir, no a ser servido. ¿Verdad? Entonces, la forma de ser glorificado es sirviendo a su Padre y sirviéndonos a todos nosotros. Entonces, el servicio de Abraham es su naturaleza. ¿Verdad? Una persona reconocida como príncipe, en vez de sentarse en un trono, ¿verdad? Viene aquí al mundo, se despoja de su deidad, ¿verdad? Y muere en una muerte de cruz. Se hace obediente hasta la muerte. Nos muestra un servicio, una humildad tremenda. Ahí está la primera sombra de eso. Vemos la capacidad no solamente de servir a Dios, porque eso obviamente lo estaba haciendo. Por eso fue escogido, porque él obedecía todo lo que Dios le decía, él obedecía, igual que Noé, ¿verdad? A veces se le olvidaba preguntarle a Dios, pero cuando le preguntaba, Dios le decía y él lo hacía, igual que Noé. Pero aquí vemos que tiene su naturaleza de servidor, es humilde, sí, es servidor, ¿verdad? Y ya hablamos de que el hecho de que haya comprado ese terreno es para honrar a la difunta, honrar a una muerta. Imagínate, eso significa que uno realmente tiene entendimiento de que hay una vida que viene después de la muerte. Por eso es capaz de hacerlo uno, ¿verdad? Ya muestra otra vez lo que dijo Iván al principio, su fe, demuestra la fe, ¿verdad? Demuestra la fe. ¿Algún otro comentario? Hermano Henry, adelante. Sí, amado, sí. Okay. Primero Henry, después Gerson. Sí, señor. Ok, esa. Es duro decirlo, pero hay personas que toman la muerte de un familiar como una oportunidad de ganar dinero, de decirle a esta iglesia, a aquella iglesia y a aquella denominación, mira que se me murió mi esposa y que no tengo que enterrarla. Tenemos que tener en cuenta a quién de verdad estamos pidiéndole el dinero, a quién de verdad estamos robándole. Yo lo veo como algo bien serio, que uno va a pedir dinero para que le ayude a pagar el funeral y después no lo pagan. Pagan otras cosas, pagan otras deudas, pagan la casa, el trabajo, lo que sea. Pero tenemos que tener cuidado que la muerte sea para el beneficio de los muertos, como dijo Samuel, para el muerto el hoyo y para los vivos el baile. Algo así, ¿no? Es un refrán colombiano, porque tienen tantos muertos. Perdón,
Gómez, Gerson, habla. Puso cara fea Samuel y Javier. Gerson. Sí, mi hermano, que el mismo capítulo en el versículo 17, 18, 19 y 20 hace mucho énfasis sobre la heredad, sobre la herencia, hermano. La herencia en términos de sucesiones es un tema muy delicado, tanto en Venezuela como en otros países. Sabemos bien que si los padres no conocemos la muerte, ni el día ni la hora que vayamos a fallecer. Por eso en vida hay que dejar en arreglo todo trámite para que no dejarle un problema a los hijos. Yo cuando hice mis pasantías, las hice en el área de sucesiones, en el CENIAP, aquí en el gobierno de Venezuela, y había muchos casos. Llegaron hijos con carta de difunción de sus padres y los padres estaban vivos en un asilo. Hermanos que entraron con carta de sucesiones ya lista, los dos abrazados, y a los 15 días entró un hermano en muleta porque el otro hermano lo mandó a matar, y así sucesivamente. A veces cuando me encuentro predicando, me encuentro con esta clase de situaciones en familia, 5 o 6 personas que se odian por un pedazo de tierra y eso. Entonces, como pasé por eso con la experiencia, pues Dios me ha dado esa sabiduría y he podido decirle cosas, porque la gente se muere y no se lleva nada. Incluso yo que he cargado 10,000 pesos en mi bolsillo, prefiero comérmelo de una vez, no hace que me un infarto, después que me muera me meten la mano en el bolsillo y no me comí ni siquiera los 10,000. Entonces, se hace mucho énfasis sobre la propiedad, sobre la herencia. Entonces, es muy delicado estas cosas que hay que ordenarlas, hermano. Buen punto. Bueno. Henry, otra vez y después Javier. Oh, gracias. En mi pueblo había una señora que se murió y tenía un hijo y una hija y una vaca. Y en el funeral se empezaron a gritar el hijo y la hija que la vaca era de ellos, hasta que tumbaron a la vieja de la caja y rodó en el piso y ellos siguieron peleando y parándose por la vaca, porque la vaca es mía, que no puede tocarla. Horrible. Ese momento donde la gente saca las uñas. El cristiano pide dinero, pide cosas. ¿Para qué? Tenemos que tener cuidado a no creer que tenemos ahí una cuenta de banco si se muere el viejo o la vieja. No, no tenemos cuenta de banco. Tenemos la responsabilidad de llevarlo con honor a la tumba. Javier. Muy buenas noches para todos. Todos los comentarios están buenos, pero el comentario del hermano Gerson Gómez es de verdad que mientras estemos vivos debemos arreglar los asuntos, sobre todo pues si hay de por medio herencias, porque después de que la persona muere y no ha dejado arreglando, deja problemas entre los hijos y familiares. Entonces, creo que Abraham está actuando de una forma, pues, justa para que en un futuro, pues, no haya problemas. Creo que ese también es el punto de Abraham, porque él podía haber recibido ese regalo y lo merecía y la gente pues con mucho gusto se lo podía haber dado. Pero a veces es el momento, pero después ya en el futuro ya se cambian los papeles.
Entonces, creo que Abraham está haciendo, al comprar pues una compra para que no haya problemas en el futuro. Recordemos pues que Abraham, Dios le había dicho pues que él le iba a dar toda esa tierra de donde él estaba. Pero era la descendencia que iba a heredar, ¿verdad? Abraham no gozó de propiedad, sino que fue extranjero en su propia tierra, pero la descendencia fue bendecida. Y esa bendición de Abraham, pues, sobre todo la tercera bendición, la promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, que se cumple en Jesucristo, llega hasta nosotros. Somos bendecidos con el creyente Abraham por creer en Jesucristo. Y como buenos cristianos, pues debemos hacer las cosas bien mientras vivimos para que no haya problemas en el futuro, ¿verdad? Bueno, ese era mi comentario al respecto, apoyándome en los comentarios de los otros hermanos también. Gracias. Gracias, Javier. Muy bueno. Quiero interceder una vez más, por favor, si me permiten. Vamos a Deuteronomio 34. Que alguien me haga el favor de leer del 4 al 8. Del 4 al 8. Y antes de empezar la lectura, quiero enfatizar quién sepultó a Sara, Abraham, su marido, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, ¿quién sepultó a Moisés? Vamos a leer del 4 hasta el 8, por favor. De Danis. ¿Qué capítulo es? 34, Deuteronomio 34, el último capítulo. Deuteronomio 34, del 4 al 8. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y llegaron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ok, pregunta primera. ¿Quién sepultó a Moisés? Dios. Dios. ¿Será importante la sepultura si Dios lo hace? Amén. Sí. ¿Quién hizo duelo y lloró por Moisés? ¿Quién hizo duelo y lloró por Moisés? 30 días. Todo Israel. Todo Israel, todo su pueblo, el pueblo mismo. ¿O no? Ok, sin buscar la escritura. ¿Quién sepultó a Jesús? Juan y no. Sí, Juan de Arimatea. Nicodemo. Y Nicodemo, ¿verdad? ¿Y qué eran ellos? ¿Qué eran Juan de Arimatea y Nicodemo? ¿Eran qué? Discípulos. Discípulos. Los discípulos de Cristo los sepultaron. No los sepultó su familia, no fue sus mujeres ni sus hijos, sino los discípulos fueron los que los sepultaron, porque la verdadera familia es la iglesia. Es la iglesia, ¿verdad? No debemos de considerar eso. Es un honor poder sepultar a alguien, poder honrar a alguien, ¿verdad? Poder hacer
honroso con alguien que merece esa honra. Y un hermano mío de la iglesia, el hijo de Cristo, ¿verdad? Merece que yo lo honre. Donde tenemos que honrarnos unos a otros, dice la palabra. Amén. 1 Timoteo capítulo 2. O sea, quiero enfatizar, no nos olvidemos, es muy importante el significado de la sepultura. ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos de ella? ¿Qué tan importante es? Porque si no existiera la sepultura, quizá no entenderíamos el bautismo, ¿verdad? Por lo que dice Romanos capítulo 6, ¿verdad? Exacto. Pecaremos para que su gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos sido, ¿qué? Porque hemos muerto al pecado, ¿cómo sepultados. viviremos aún en él? Porque fuimos sepultados juntamente con Cristo, para que así como Él resucitó de los muertos, nosotros andemos en una vida nueva, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido libertado del pecado. Tremendo. O sea, esa lectura no tendría ningún sentido si no existiera la palabra sepultura, ¿verdad? Amén. Y insisto, no es que sea una ley, ¿verdad? No podemos poner como ley que hay que sepultar a los muertos. No, tampoco. Simplemente tenemos que entender que ahí está escrito por alguna razón. Hay muchas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento que no tenemos que hacerlas ahora. Vamos a ver en el siguiente capítulo que para poder hacer una promesa, ¿verdad? Un voto, tenías que ponerle la mano debajo del muslo, ¿verdad? O cuando Boaz toma por esposa a Ruth, le tiene que dar su zapato al otro, ¿verdad? O sea, son cosas que nosotros tenemos que andar dando zapatos y metiendo manos debajo del muslo de nadie, ¿no? Pero son cosas que tenemos que entender. Tenemos que procurar entender. ¿Algún otro comentario más sobre lo que estamos viendo de Hermano capítulo 23? Roberto, Adelante, Joel. dos cosas. La primera, me llama la atención, a mí me gusta todo, a mí me gustan los números, y todo yo lo llevo a números. Me gustan mucho los números. Y me llama la atención porque solamente 4 versículos de Génesis 23 le dedican a Abraham y Sara. El capítulo 1, la fecha en que murió. El capítulo 2, el luto. El antepenúltimo capítulo, el 19. La sepultura y el 20, lo que compró, lo que heredó. Pero 16 capítulos, 16 versículos de este pasaje de la Biblia se lo dedican a la transacción, a cómo fue transado ese negocio. Y eso es interesante. Porque es importante ese análisis. 16 versículos de la Biblia, 16 versículos de ese capítulo, nos hablan cómo Abraham trenzó este negocio. También me llama la atención de que Abraham no conocía a Efrón, porque él dice, si tienen voluntad, háganme el favor y le dicen a Efrón. Y él estaba ahí en medio de todos y se le apareció. Mira, yo soy. Ah, ok. Ah, usted es el dueño. Y otra cosa que me llama la atención es que Abraham ya había estudiado dónde podía vivir el cuerpo físico de su esposa, donde podía permanecer, porque él dice, si ustedes, si tienen voluntad, de que yo entierre mi muerte, dígale a Efrón que me venda la cueva que está en Macpela. Él no dice, véndame una propiedad, él ya la tenía clara. Ella la tenía precisada, aquí es donde va a ser, esta va a ser la estructura, y lo que dijo el hermano es muy cierto. El hermano me manifiesta, y lo dijo de una manera magistral, en esa cueva se entierran, a excepción de Raquel, se entierran los esposos y sus esposas, los patriarcas y sus esposas. Ahí fue enterrado Abraham, ahí fue enterrado Sara, ahí fue entregado Isaac, ahí fue entregada Rebeca, fue entregado Jacob, fue entregado Lea, fue enterrado José. Imagínense la magnitud del pensamiento que Abraham tenía. Y yo creo que para que José fuera enterrado, imagínense, pasaron más de 30, 40, 50 años.
porque 17 años lo tuvo en vida. ¿Y cuánto tiempo duró después de que su padre murió? Entonces imagínense eso tan interesante, ¿no? Porque es una heredad y algunos consideran que eso está cerca de Jerusalén. Inclusive, algunos no me, bueno, lo voy a decir, aunque no sé, tengo mis dudas, pero el hermano Roberto o algunos de los hermanos que están ahí, nos lo dirán, dicen que Adán y Eva fueron enterrados en esa cueva. Inclusive algunos los conocen como las cuevas de los cuatro, que son 4 parejas, a excepción de José. Pero me llama la atención que Abraham se levanta 2 veces. Una, para solicitar la posibilidad de enterrar a su muerta. La segunda, se levanta delante del pueblo, pero se doblega. Se levanta para doblegarse. Es interesante lo que dice el hermano Roberto, ¿no? que por algo está la palabra sepultura en esa parte de la Biblia. Conocer el Antiguo Testamento es entender el Nuevo, entender totalmente el Nuevo. Pero mire lo interesante de esta transacción que se hace, porque como dijo el hermano Gerson, la muerta nada sabe. Ella está ahí. Pero mira todo lo que hace Abraham, 16 versículos, para que su esposa esté en el mejor lugar de Canaán. Es impresionante todo lo que hace ese hombre en 16 versículos. Era mi comentario, hermana Roberta. Gracias, Joel. Adelante, Gerson. Sí, mi hermano, escuchándolos a ustedes, pues me lleva el Espíritu de Dios a escudriñar sus sagradas escrituras en cuanto a la heredad. Para poder heredar, pues tiene que haber un muerto. Y si no, pues no hay herencia. Ya eso sería usurpar, pues, el lugar de heredero si no hay muerto. Pero tenemos una herencia inmerecida después de la sepultura de Jesús al resucitar, que nos heredó para ir a predicar el evangelio para salvar almas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, en el versículo 7 y 8 y 9, me llama mucho la atención, que dan referencia a la historia de Jesús. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues? Hay una pregunta. ¿Hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, hablando de Cristo Jesús, el ungido. Entonces, la herencia que tenemos hoy en día, pues, es predicar el evangelio para rescatar almas. Yo he tenido estos días, doy gracias a Dios por la vitalidad, por la fe que tengo, que me ha bendecido mucho. Hoy incluso mi esposa llegó anoche a mi casa y estamos acá conversando muchas cosas y bueno, mediando algunas cosas y bueno, en fin, Dios solamente sabe. Yo confío en el Señor y Él es el que mueve cualquier mínimo hoja que haya y se cae del árbol porque Dios lo quiere. A veces queremos buscar intercesores, queremos buscar muchos expertos, pero realmente si confío en el Señor, espero en Él, hago la voluntad. Estos días he estado predicando en la Plaza Miranda, en el obelisco, donde se reúnen a veces, o sea, ya no me pueden ver que estoy sentado hablando porque se acercan como 10 pastores de iglesias distintas y realmente uso el evangelio para también a ellos darles la herencia, hermano. Entonces me llama mucho la atención porque Hechos capítulo 4, verso 37, habla también de una heredad que la vendieron y trajeron el precio y la pusieron a los pies de los apóstoles. O sea, las herencias sirven para el servicio del Señor. Pero también aparece en el capítulo 5 de los Hechos sobre la heredad que habla de Ananías y Zafira, la consecuencia que le trajeron a ellos por no dar cuentas, porque esa herencia era de ellos y tenían que ser en lo que iban a hacer y sustrajeron de su propia herencia, o sea, mintieron. Es el problema ahí, mentir con la herencia. Y si ellos hubieran dicho sí, tomamos de lo nuestro, el Espíritu de Dios pues no le hubiera quitado la vida, pero como mintieron, pues
ahí trajo consecuencias las herencias. Entonces tenemos una herencia inmerecida que tenemos que llevarla gratuitamente. Ese es un punto que quería acotar, hermano. Muy bueno, gracias, Gerson. Tremendo el pensamiento tan importante. Y estaremos orando por ti y por tu esposa. Amén, hermano. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Ya son las 6, ya cumplimos la hora, nos pasamos 6 minutos. Hermanos, hermana Inés y hermana Elizabeth, hermana de Danis, las mujeres no tienen que callar. Si tienen preguntas o algún comentario que un aporte, les dejamos hacerlo. Siempre y cuando no enseñen al varón. La hermana está No nos bailando. aporten. Hay que controlarla. Muchas gracias a todos por sus aportes, aprendiendo de cada uno de ustedes. La hermana Carol Gracias. también, Rosita que también está aquí Rosita. Elizabeth casi nunca se queda calladita. No, pero a veces sí. Muchas gracias. Sí, es bonito. Es que ahora estaba ahí con unas cosas, pero igual le estoy poniendo mucha atención. Ok. Bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a aprovechar. Entonces, muchas gracias a todos por su preciosa atención. Damos por terminado el versículo 23, el capítulo 23, y en el próximo sábado, con el favor de Dios, comenzamos a buscar esposa para Isaac. A ver cómo nos va. Amén. Ok. Amén, amén. Gracias, Amén. Roberto. Gracias No, por sí. tus enseñanzas de siempre y a cada uno de los hermanos por sus valiosos aportes. Sí, ustedes Bendiciones a enseñaron, yo todos. no dice nada, yo nomás les leí algunos textos. Vamos a Gracias, brother. pedirle al hermano Javier que nos haga el favor de orar. Que no se olvide de orar por Joel, que está enfermo, por Gerson y su esposa, Por Edna. por Edna, también por Nelly, una hermano o hermana que mencionó a Jesús también, ¿no? Un vecino. Conecte su micrófono, hermano. Javier, conecta. Perdón, hermanos, gracias. Blanca Quiranza, gracias, que tiene cáncer. Que tiene cáncer. Blanca. Y no se Y olviden. no, el evangelio que llegue hacia ella. Amén. Blanca Miranda. Adelante, Javier. Vamos a orar con fe, con reverencia a nuestro Padre Celestial. Amado Dios, en esta noche venimos a ti, ante tu presencia, para alabar y glorificar tu santo nombre, reconociendo nuestra bajeza espiritual y pidiéndote también que nos perdones todos nuestros pecados, porque de una u otra manera muchas veces te ofendemos. Amado Dios, gracias por el estudio en esta noche que hemos reflexionado sobre la muerte, sobre la sepultura, que es una realidad para todos nosotros y debemos estar preparándonos para ese encuentro, para ese día definitivo cuando podamos reunirnos con nuestro Señor Jesucristo, que será un gozo y será una alegría tremenda estar en la presencia espiritual contigo, Padre Santo. Ayúdanos, amado Dios, a tener sabiduría en cuanto a asuntos de la vida, para que podamos hacer las cosas bien y que en el futuro no tengamos
inconvenientes, Padre Santo, de ninguna índole, Padre amado. Gracias por ver el ejemplo de Abraham con respecto al honor que dio a su esposa y también al pueblo y a todos los que lo conocían. Padre Santo, en esta oración nos unimos, este grupo de hermanos, para pedir por la salud de nuestros hermanos, amigos, vecinos que están pasando necesidad física. Ayúdanos, Padre Santo, a poder a llevarlos en nuestras oraciones para que ellos puedan recuperarse si es tu voluntad y para que ellos sigan alabando a Dios o buscando su salvación. Pedimos, amado Dios, por la petición del hermano Jesús Varela, una petición muy importante, que esta persona pueda recuperarse para que pueda seguir, puedas buscar la salvación, Padre Santo, que eso es lo más importante. Así, amado Dios, también por Gerson, bendícele su ministerio, bendice su familia, ayúdales, amado Dios, a seguir predicando con denuedo, con amor, el evangelio a cuantas personas lo podamos hacer. También pido por Joel que le des fortaleza, le des alivio y que siga firme y fiel, alabando y glorificando tu santo nombre. Gracias por esta clase. Prepáranos, amado Dios, para el día de mañana, cuando estaremos reuniéndonos con tu iglesia, tu pueblo, para realizar los sacrificios espirituales agradables a ti. Despídenos en esta noche, que tengamos un buen descanso, reponedor, y mañana con el ánimo de poder reunirnos y de esa manera, Padre Santo, seguir agradándote en nuestra vida. Te damos gracias y te alabamos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.